Caso asesino serial Richard Ramírez. Equipo: Andrea, Dari, Marcos, Areisi y Leilani. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, más conocido como Richard Ramírez o conocido en inglés con el apodo de The Night Stalker, el merodeador de la noche. Fue un asesino en serie estadounidense que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985. Actualmente, como cultura general, el personaje de Richard Ramírez aparece en el cuarto episodio de The Devil's Night de la serie American Horror Story Hotel en el 2015 y también vuelve a aparecer en la 9ª temporada de la serie American Horror Story 1984 como parte del elenco principal. Además, la canción The Night Stalker del grupo mexicano Death Metal Inception está basada en los asesinatos cometidos por él. Cabe destacar que este asesino en serie era un fanático del satanismo, puesto que este asesino en serie utilizaba algunas frases al sorprender a sus víctimas antes de atacarlas. Habló Leilani Villanueva. Richard Ramírez es un asesino de tipo desorganizado, porque no tenía ningún patrón ni de accionar, ni en cuanto a perfil de víctimas o periodicidad de actividad, resultando un enigma de cuándo volvería a atacar o quién sería su próxima víctima. Comete los crímenes al azar e impulsivamente. No escogía ni sexo ni edad en sus víctimas, las dejaba en la misma escena del crimen y tampoco escondía los objetos o armas con las que llevaba a cabo el asesinato. Algo que es muy típico en estos asesinos es que ejecutan ritos que creen necesarios hacer. Aquí se puede ver esto en Richard cuando hace jurar a sus víctimas por el demonio y a otras les dejaba un símbolo marcado en la pared de su habitación con los mismos labiales y en algunas partes del cuerpo de la misma víctima. Este símbolo era un círculo y un triángulo adentro. Tienen muy poca conciencia sobre sus crímenes, ya que él nunca se arrepintió de ninguno de los asesinatos que realizó. Su motivación era el hedonismo. Asesinaba por placer. Se deleitaba buscando y cazando a sus víctimas. Se motivaba por actos de tortura y abuso mientras sus víctimas estaban vivas. Se excitaba y obtenía placer causando sufrimiento a sus víctimas, como dolor físico, psicológico y violación. Es un asesino motivado por la emoción. En base al estudio victimológico y el comportamiento de Richard, se observa que éste seleccionaba a sus víctimas al azar. Inicialmente, robaba un vehículo y lo conducía por la carretera. Este seguía al carro más cercano hasta que el conductor llegaba a su vivienda. Este después se introducía para consumir el acto, sin importar el sexo ni la edad, matando a hombres y mujeres, incluso a niños, en edades comprendidas que iban desde los 16 hasta los 84 años. Su último acto fue una niña de 9 años, que al matarla después la violó. A este asesino no le caracteriza su forma de asesinar, puesto que lo hacía de diferentes maneras. Este se podía comportar como un asesino organizado, planteando el crimen tanto como un asesino desorganizado, sin motivos, guiándose por sus impulsos y creyéndose el protegido por Satán. A la mayoría de sus víctimas eran asesinadas y después las violaba.
Incluso saqueaba algunas de sus pertenencias. Este no se guiaba por ningún patrón que lo caracterizara, solo que atacaba por las noches. Incluso las cosas que robaban no tenían ningún valor para él, solo que las observaba como simples trofeos. Otro punto es que en ocasiones volvía a la escena del crimen para observar a sus víctimas. Aveyron dijo la siguiente frase: si se quiere comprender al artista, hay que contemplar su obra. En este caso, en un asesino serial hace referencia a el modus operandi. Sin embargo, Richard Ramírez, mejor conocido como The Night Stalker, no tenía un modus operandi. De hecho, fue un gran dolor de cabeza para muchos de los policías, dado que no presentaba ningún patrón específico. El doctor Joel Norris, experto del FBI, aseguraba que un asesino serial típico seguía un modelo gradual de desarrollo, por lo que propuso 7 fases. Cabe destacar que el asesino en serie Richard Ramírez se consideraba fuera de lo común y lo tomaban como un hombre impulsivo e inhumano. En la primera fase, mejor conocida como Aoria, se dice que Richard Ramírez, al mudarse a Los Ángeles, escuchaba diversas bandas de rock y es entonces cuando se empieza a interesar en el satanismo. Leyó libros incluso sobre el tema y adoptó la idea de que podía hacer lo que se le plazca, aún a costa del sufrimiento de los demás, pues su fantasía era creer que su dios Satán lo protegía. Motivado por sus impulsos, fue que comenzó a alejarse de la realidad. Él normalmente no elegía a sus víctimas. La gran mayoría eran elegidas al azar, pero se dice que en ocasiones rondaba el vecindario para elegirlas. Es importante mencionar que no seducía a estas víctimas, puesto que atacaba sin advertencia. Es una característica poco común en un asesino serial. En el caso de Bill y su pareja Inez Erickson, él robó objetos de valor, pero no se consideraba un fetichista como tal. Nunca se consideró que pasara una fase depresiva después de todos los asesinatos que cometió, pues incluso al ser capturado no mostró ningún remordimiento por lo que ocasionó. Ha hablado Dari. Agradecemos tu atención y esperamos comentarios sobre cómo te pareció este horripilante caso.